Hola a todos, hoy vamos a aprender a crear ramas en GitHub y para eso vamos a entrar a nuestro navegador y vamos a poner GitHub de esta manera. Después de ello vamos a poner en esta parte para poder entrar a la página principal de GitHub. Nos va a aparecer de esta forma la página principal. Nosotros, si en caso no tenemos una cuenta creada, vamos a inscribirnos o crear una cuenta en esta parte donde dice inscribirse. Y les va a enviar en esta página donde les va a dar la bienvenida y van a tener que ingresar ciertos datos para que puedan crear su cuenta de GitHub. Pero si en caso ustedes ya tienen creada su cuenta, simplemente van a iniciar sesión. Yo voy a iniciar sesión ya que tengo mi cuenta creada. Después les va a aparecer de esta forma la página principal de GitHub ya logueados. Y lo único que van a tener que hacer es que le van a dar clic en esta parte y van a poner donde dice tus repositorios. A la mayoría de ustedes quizás no les aparezca ningún repositorio ya que se han creado una cuenta reciente, y para ello pues vamos a tener que poner en esta parte donde dice nuevo para crear nuestro primer repositorio si en caso ustedes no tienen ninguno, y en esta parte vamos a poner el nombre. Vamos a crear un repositorio sobre un proyecto de un juego de adivinanza, ¿no? Le voy a poner el nombre juego de esta manera, de adivinanza. En esta parte de abajo nos muestra que está habilitado este nombre, y en esta parte de acá abajo pues nos muestra si queremos que nuestro repositorio sea de manera pública para que otros o otras personas lo puedan ver, o de tipo privado. En este caso lo vamos a dejar de manera público y vamos acá a darle clic donde dice agregar un archivo readme. Este archivo nos va a servir para hablar sobre nuestro proyecto o sobre qué trata nuestro repositorio que estamos haciendo, ¿no? Después vamos a darle clic donde dice crear repositorio y nos va a crear nuestro repositorio remoto en GitHub. Nos va a salir el archivo que hemos agregado. Ahora lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a agregar archivos. Le damos clic donde dice agregar archivo, y como les mencionaba pues vamos a agregar archivos sobre un juego de adivinanzas, ¿no? Lo primero que vamos a tener que hacer es que nosotros podemos agregar archivos en, en donde estén guardados en nuestro explorador de archivos. En esta parte, por ejemplo, voy a agregar mi juego de adivinanza, que lo tengo por acá. En esta parte nosotros podemos agregar archivos de esta manera, o también nosotros podemos crear, ¿vale? Entonces vamos a subir archivos. Esta parte nos va a mostrar, por ejemplo, arrastre los archivos aquí para agregarlos a su repositorio o elegir tus archivos. Yo lo voy a arrastrar. El primero, y se está cargando acá abajo. El segundo, y después voy a agregar el tercer archivo, que es el screen, ¿no? De esta forma es como hemos agregado archivos de una manera sencilla. Y en esta parte vamos a escribir un comentario. Se agregaron nuevos archivos, y quizás algunos de ustedes me pregunten ¿qué puedo poner en la parte de acá abajo? Pues en la parte de acá abajo también podemos poner un comentario de manera opcional si en caso queremos una descripción más larga, ¿no? Y más específica. Después de ello vamos a poner acá donde dice cometer cambios, o sea, guardar los cambios en pocas palabras.
y nos va a guardar todos los archivos que hemos subido, ¿no? Ahora que ya tenemos los archivos subidos, les voy a explicar de qué trata la creación de ramas y para qué sirve, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es que una vez que ya nosotros tengamos todos los archivos y ya terminados de nuestros proyectos, supongamos, ¿no? Todo debe estar en esta parte, en la rama principal, en esta parte, en el main, que es la rama principal que se crea por defecto al momento de crear nuestro primer repositorio. Entonces, les voy a explicar para qué sirven las ramas. Supongamos que nosotros eliminamos este archivo de acá, que es el estilo, ¿no? Hay que eliminarlo. Entonces, para eliminar este archivo, lo único que tenemos que hacer es darle clic y en la parte de acá de los tres puntitos le damos clic, bajamos más abajo y ponemos acá delete archivo, o sea, en pocas palabras, eliminar archivo. Y nos va a aparecer de esta manera, donde nos dice ¿quieres eliminar este archivo? Sí, quiero eliminarlo. Le damos acá donde dice, por ejemplo, eliminar archivo llamado style.css y damos acá donde dice confirmar, ¿no? Y automáticamente nos elimina el archivo. Ahora lo que tenemos que hacer es regresar al juego de adivinanza en la parte de acá y nos muestra que ahora solamente tenemos tres archivos. El archivo readme, que habla sobre qué va a tratar nuestro proyecto o repositorio, ¿no? Y el archivo index.html y el screen, ¿no? .js. Entonces, si nosotros, por ejemplo, trabajamos en equipos, nosotros tenemos que dividirnos los trabajos, los puntos que va a hacer cada uno. Para eso tenemos que crear ramas. Entonces, para crear una rama secundaria, damos clic en esta parte. Y en esta parte de acá tenemos que poner un nombre a nuestra segunda rama secundaria, en donde van a trabajar cada uno de los integrantes de nuestro proyecto. En este caso, si son 5, tenemos que crear 5 ramas. Si son 4, 4 ramas. Pero en esta ocasión voy a crear solamente una rama, que va a ser una rama secundaria de la rama principal. Vamos a ponerle el nombre semi-rama. Y después vamos a ponerle clic en esta parte para crear esta rama secundaria. Y ahora nosotros estamos en la rama secundaria llamada semirrama. Ustedes se preguntarán, ¿por qué me muestra los mismos archivos? Bueno, lo que pasa es que cuando uno crea una rama secundaria, todos los archivos de la rama principal automáticamente también van a aparecer en la rama secundaria creada. Pero la única diferencia es que todo lo que se haga en la rama secundaria se queda en esa rama secundaria. Y voy a explicar por qué. Para que no afecte a la rama principal los cambios en caso de que nosotros nos confundamos, ¿no? O algún integrante se confunda y eso pueda dañar al, a la rama principal, ¿no? Y todo el trabajo que estemos haciendo, ¿no? Entonces, por ese motivo se crea ramas secundarias para evitar eso. Entonces, en esta rama secundaria, nosotros recuerden que en la rama principal borramos un archivo. Si nosotros regresamos a la rama principal, que es el main, se muestra en esta parte, regresamos, nos muestra que tenemos los tres archivos, ¿no? Y acá nos muestra que estamos en la rama principal, que es el main. Ahora regresamos a la rama secundaria, semirrama. En la parte de acá ya nos muestra que estamos en la rama secundaria llamada semirrama. Entonces lo que vamos a hacer acá es que nosotros vamos a agregar ese archivo que hemos eliminado, ¿no? Simplemente ponemos acá donde dice agregar archivo, subir archivo, y ahora lo vamos a hacer eligiendo los archivos. Nosotros lo hicimos arrastrándolos, ahora lo vamos a elegir. Elegimos el archivo en esta parte y nos ubicamos donde le hemos puesto o donde están guardados los archivos que nosotros queremos subir. En esta parte lo tengo acá y voy a subir el archivo style.css. Y de esta manera es como se sube los archivos
al momento de elegirlo, ¿no? En la parte de acá nosotros podemos agregar un comentario. Se agregó un nuevo archivo llamado estilo.css o style. Esta parte nos dice, por ejemplo, como consejo profesional, que debe tener menos de 50 caracteres, ¿no? Ya que en esta parte solamente se pone como un pequeño resumen de un comentario. En cambio, en la parte de acá abajo se puede poner una descripción más específica. Por ese motivo solamente lo vamos a dejar así. Y después vamos a poner donde dice comentar cambios o guardar esos cambios. Ahora, nos muestra de que nosotros hemos agregado un archivo en la rama secundaria llamada semirama. Pero ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, regresamos a la rama principal? En la rama principal se muestra de que en esta parte nosotros solamente tenemos 3 archivos. En la rama secundaria tenemos 4. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es fusionar las ramas. Para fusionar las ramas con la rama secundaria, una vez de que todos los integrantes hayan terminado su trabajo, lo que tenemos que hacer es fusionar todo eso. Entonces, damos acá donde dice comparar y solicitar extracción. Pero para hacer eso tenemos que estar en la rama principal. Ahora, damos clic acá donde dice comparar y solicitar extracción. Y en esta parte nos dice que dejemos un comentario, ¿no? Pero no ponemos nada por ahora no ponemos nada. Y simplemente ponemos acá donde dice crear solicitud de extracción para extraer los cambios que están hechos en la rama secundaria a la rama principal. En la parte de acá abajo nos dice que acá donde dice fusionar las ramas, ¿no? Acá nosotros podemos poner un comentario en esta parte. Por ejemplo, se fusionará la rama llamada principal con la rama llamada semirama, para especificar de que nosotros estamos funcionando la rama principal con la rama secundaria y de esta manera los integrantes del equipo puedan saber a través de este comentario que ya se hizo la fusión. Vamos a poner acá en esta parte donde dice comentario para que se agregue y se agrega en la parte de acá arriba, como ustedes pueden verlo. Ahora lo único que vamos a hacer es acá donde dice fusionar solicitud de extracción, confirmar la función de estas ramas y de esta manera es como se ha fusionado. En esta parte nos dice que la solicitud de extracción se fusionó y cerró correctamente. Un punto importante es que cuando se fusionen las ramas, la principal con la rama secundaria, tenemos que eliminar la rama secundaria ya que ya no nos servirá porque ya se hizo todos los cambios. Y así con las otras ramas que hayamos creado como secundarias. Entonces ponemos acá donde dice eliminar rama. Y también nos muestra que nosotros si queremos restaurar la rama lo podemos hacer. Pero en esta ocasión no lo vamos a hacer. Después nos vamos a ubicar donde dice juego de adivinanza. En esta parte. Y nos va a mostrar que en la rama principal ya se logró la fusión de ambas ramas y el archivo se agregó. De esta manera es como hemos aprendido a crear ramas, fusionar ramas, eliminar un archivo, subir archivos de diferentes maneras y también comentar, ¿no? Espero que les haya gustado. Seguiré subiendo más videos sobre estos cursos para poderle compartir información y así seguir aprendiendo juntos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.